Muy buenas tardes, compañeros, colegas. Hoy vamos a hacer una breve revisión de un artículo que fue publicado el año pasado en Radiology, que propone un modelo de flujo de las vías aéreas basado en tomografías de tórax para asesorar la ventilación en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y este es un estudio piloto. Esto es el título del Radiology correspondiente. Fue realizado en Gran Bretaña. Y bueno, algunas abreviaciones que se usan en inglés es COPD, sería equivalente a EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y lo que vamos a referirnos constantemente es el FAN, que sería la red de vías aéreas de escala completa. Entonces, ya metiéndonos en tema, el EPOC es una causa prominente de morbimortalidad, donde impone una carga mundial, tanto en la economía como en el aspecto social de la enfermedad. El pronóstico en el momento de publicar este artículo para el año actual, 2020, en que estamos hablando, se hablaba de que posiblemente el EPOC iba a imponer un tercer lugar en la mortalidad como enfermedad y un quinto lugar en la carga por enfermedad a nivel global. Y bueno, las mejoras que se están realizando a nivel de investigación para aplicarla en la clínica van dirigidas al diagnóstico, la estratificación de la enfermedad y el desarrollo de terapias, ¿no? La tomografía de tórax muestra tradicionalmente las anormalidades estructurales, donde podemos ver lo que es la severidad del enfisema dentro del contexto de EPOC, pero guarda una débil correlación con lo que son los estudios funcionales, es decir, el VEF1 o sub1. La tomografía de tórax no predice el índice de desmejora de la salud ni el pronóstico del EPOC, ¿no? Mientras que tenemos por otro lado las imágenes de ventilación, que son dos acá que mencionan. Uno es por xenón 129 hiperpolarizado mediante resonador magnético, y otro es el aerosol de tecnesio 99, digamos, dietilnetriamin pentacetato, sería no specto, V-spect. Entonces, el V-spect, si bien es utilizado, guarda una baja resolución espacial y, bueno, dado su alto costo y la baja disponibilidad, no es un estudio de elección en todos los casos. Mientras que el HPXMRI, lo que sea el estudio por xenón hiperpolarizado, Hyperpolarized Xenon, HPX, no está aceptado en la práctica clínica aún. Entonces, estos dos estudios funcionales, si bien ofrecen ciertas ventajas por lo que permite ver en cuanto a la funcionalidad del pulmón, tienen sus limitaciones. Entonces, lo que es la propuesta de este modelo digamos, lo que llaman en inglés FAN o Full Scale Airway Network, que sería red de vías aéreas de escala completa, demuestra, digamos, lo que intenta demostrar son características dinámicas del flujo, pero a partir de la tomografía misma. Entonces, eso es, ¿no?, el objetivo de este estudio actual, del estudio prospectivo, demostrar un modelo de ventilación computarizada empleando data estructural, que es la información que tenemos, netamente estructural, anatómica, de las imágenes por tomografía, y compararlo con la imagenología pulmonar funcional. Bueno, un poco de materiales y métodos. Es un estudio prospectivo de un centro terciario que fue realizado del último de mayo al último de agosto del año 2017. Y las pruebas que se realizó a la totalidad de los pacientes fue tomografía para, bueno, la realización de este método, y lo que fueron los otros dos métodos funcionales ya mencionados, y además se hizo espirometría, o sea, lo que pruebas de función pulmonar el mismo día de los estudios de imágenes. Entonces acá un poco, bueno, breve sobre lo que es el flujo de la información. Um, Ingresaron pacientes entre los estadios 2 y 4. The GOLD es, son las siglas en inglés por el sistema global, la iniciativa global para la EPOC, ¿no? Entonces, ahí donde se realizaron tomografías torácicas, el número de 9, después se realizó el modelo de FAN, y también lo que son los otros dos estudios funcionales que mencionaba. Entonces, lo interesante que hay que mencionar es que, bueno, digamos, el estudio estructural que se realizó fue la tomografía, pero eso fue la base para realizar un estudio funcional
solamente a partir de esa tomografía, que entonces se comparó con otros estudios funcionales que son las que se ven ahí en el medio y a la derecha, la HPX-MRI y el VSPECT, ya mencionamos. Bueno, entonces aquí tenemos en la figura 2, ya adentrándonos en la masa del asunto. Esto es una ilustración de la geometría del modelo de flujo de la red de las vías aéreas en escala completa. Entonces, esto está basado en la tomografía de tórax del participante 1, como de modo ilustrativo, ¿no? Cada unidad a asignar está demostrada como una esfera, si notan acá bien en la imagen a la derecha, al fin del broquilo, y está interconectado con otras unidades por la red de las vías aéreas. Entonces, bueno, acá lo interesante es que esto no es anatómico, sino funcional en el sentido de que asignan un tamaño y color de las esferas que tiene que ver con el volumen a asignar por escala y la concentración gaseosa normalizada de la cine. Bueno, son muchos factores que están analizando, uh, pero digamos, o sea, teniendo siempre en mente como el hilo rojo a través de todo esto es que esto es un estudio funcional a partir de una tomografía que clásicamente muestra información estructural por naturaleza. Entonces, bueno, el color del lado izquierdo de la imagen muestra una superficie lobular. En rojo tenemos el lóbulo superior derecho, después anaranjado sería el lóbulo medio derecho, rosado el lóbulo inferior derecho. Bueno, en verde después vemos ahí, tenemos el lóbulo superior izquierdo, en lila. Tenemos, bueno, más bien acá lo veo como azul, sería como el lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Bueno, son las características de los pacientes, que fueron 9, por eso es un estudio piloto, no extrapolarizable, obviamente, ¿no? O sea, vamos a ver un poco la implicancia de estadística. La edad, digamos, ¿no? Más o menos en torno a los 60, 70 años, con algún ejemplo o excepción de 58. Y los estadios GOLD, el peso corporal y, bueno, los datos que vamos a ir analizando. Acá la figura 3 es la distribución de la ventilación proyectada sobre un plano coronal en 4 participantes, ¿no? Entonces tenemos acá el modelo de la red de vía aérea en escala completa, lo que otra vez, lo que llaman FAN, el método en evaluación, demuestra concentraciones de gas computarizada, mientras que las imágenes de ventilación por xenón y aerosol de tecnecio, que son el HPX-MRI, el tecnecio VSPECT, ¿no? Muestran la ventilación a partir de la intensidad de la señal. Entonces, comparando, ¿no? Acá el modelo FAN con los otros dos, interesante que acá, o sea, lo que hacen los estudios clásicamente denominados como funcionales es que analizan la intensidad de la señal, porque eso es la información que tienen para el algoritmo digamos, en el software. Ahora, nuestro estudio está usando, digamos, o sea, información espacial, estructural, eh, para este análisis. Entonces, bueno, entonces, lo que hicieron los factores adicionales que afectan la señal en la resonancia, o sea, lo que es la columna del medio, eh, toda la información excepto lo que es la concentración gaseosa fueron filtrados y bueno, para solamente, digamos, quedarse con la información pertinente. Este estudio, de paso, demostró una cercana relación entre estos dos, que no fue el objetivo principal, pero bueno, es un interesante dato que sacaron, ¿no? Acá tenemos en la segunda columna, digamos, una continuación de lo mismo, es decir, estos son A, B, C, D, son 4 pacientes, paciente A, B, paciente C, paciente D, y las 3 columnas corresponden cada uno a los títulos correspondientes, ¿no? Entonces, bueno, acá la figura 4A es una comparación de los perfiles de ventilación en diferentes elevaciones, ¿no? O sea, hacen como diferentes cortes a través del pulmón, entonces tienen acá una comparación de los perfiles de ventilación en los participantes 5 a 7. Entonces, bueno, lo que muestra acá es que la correlación entre el modelo de la red de vías aéreas de escala completa, o FAN, y el xenon, por resonancia, y el de tecnecio, VSPECT, muestran acá que son muy comparables. Ustedes ven acá, sin marearnos, digamos, no con tantos gráficos, que las curvas son altamente correlacionadas, ¿no? Tenemos una correlación muy estrecha entre los 3 estudios. Y esto es bastante asombroso para mí, porque
teniendo en cuenta siempre el material de base que estamos utilizando, la tomografía versus dos estudios de alta gama que usan, digamos, lo que es el tecnecio en sí por SPECT y lo que es el uso de xenón por resonador. Entonces, bueno, esa es la figura 4A. Después acá la figura 4B muestra justamente esto también, o sea, la cercana correlación entre los tres métodos. Acá esto es las tramas de, bueno, Box and Whisker con correlación Spearman. Esto es una comparación estadística que muestra acá la correlación entre el estudio en cuestión, el FAN, y por resonador. Y acá comparándolo con VSPECT, y bueno, acá de paso, como les dije, comparan también lo que es la resonancia con el VSPECT, que también guardan relación estrecha. Entonces, la correlación es estadísticamente significativa, ¿no? La correlación. Todo estamos hablando de decimales acá, ¿no? Donde un espacio bastante reducido. Esto se traduce en las curvas que vimos en la primera parte de la figura. Esta es la figura 5. Son histogramas, digamos, comparando la distribución de la ventilación por el volumen de interés. Entonces muestra, bueno, la probabilidad de la ventilación normalizada en participantes 6. Este es un solo paciente y la distancia x cuadrado o dx cuadrado ilustra que, bueno, hay una distancia muy pequeña, digamos, ¿no?, entre los histogramas. Esto lo que hace es, de otra manera gráfica, demostrar la cercana relación entre los tres métodos. Esto acá mismo también lo traducen otra vez en los tramas Box y Whisker con una correlación estadísticamente significativa, ¿no?, entre, una vez más, FAN y la resonancia, FAN y el VSPECT, y la resonancia y VSPECT, respectivamente. Acá, bueno, otra demostración donde tenemos el índice de los porcentajes de ventilación de los lóbulos entre, bueno, en primer lugar acá el xenón, acá el VSPECT, y finalmente acá por la resonancia otra vez comparado con el SPECT, ¿no? Entonces la regresión en lineal, o sea, las líneas rojas sólidas, digamos, están dentro de las curvas de intervalo de confianza 95, y bueno, se muestran con la curva de promedio y también con el desvío estándar, ¿no? Que bueno, los coeficientes de correlación de Spearman revelan una relación cercana del modelo a las imágenes. Entonces, acá, bueno, lo que están tirando acá son justamente digamos, en el variable dependiente, están tirando los datos a partir del método en cuestión, el FAN en sí. Bueno, entonces, así a modo de ir concluyendo, digamos, ¿no?, la tomografía de tórax da vislumbres valiosos de la estructura, pero como hemos dicho, tiene falta de información funcional y, bueno, constituye una limitación, donde el asociamiento exitoso de la ventilación pulmonar en la EPOC por el modelo FAN es lo que están tratando de demostrar, y donde llegaron a una correlación fuerte entre la resonancia VSPECT de por sí, como dos métodos que se usan, y también, bueno, como hemos visto con la FAN. Para optimizar la especificidad del método FAN, fue empleado esto, digamos, por la tomografía con la densidad tisular, los volúmenes pulmonares, correlacionaron con pruebas de función pulmonar, que fue realizada el mismo día, como dijimos. Y bueno, lo que hicieron es, digamos, formatear o unir las imágenes con lo que se llama una geometría híbrida de las vías aéreas grandes y pequeñas. Entonces, también delimitaron de manera individual las condiciones iniciales y las condiciones limitantes, o sea, lo que el pulmón tiene en capacidad durante las fases respiratorias. Y bueno, el modelo FAN conectó entonces interactivamente todas las unidades asignadas por la red de vías aéreas, permitiendo una simulación de comportamiento complejo del flujo. Esto es, a modo de entender de los autores, el primer estudio para asesorar la distribución de la ventilación pulmonar en escala completa, empleando un modelo de red de flujo de las vías aéreas que guarda correlación con imágenes funcionales, como las que mencionamos, ¿no?, el VSPECT y
resonancia usando xenón. Y también dimensiones que el análisis de la ventilación implicó un análisis detallado de los voxeles individuales, donde la concentración de gas en cada voxel fue analizado, y esto dio la oportunidad de un mayor detalle y exactitud de este estudio respecto a otros. Bueno, mostraron que los defectos de ventilación por el método de resonancia muestran factores fisiológicos que tienen que ver con la distribución heterogénea del gas, que se debe en sí por constricción o obstrucción bronquial, lo que tiene que ver con la destrucción tisular en un paciente con enfisema. Entonces, en este estudio que utilizó el modelo FAN, incorporó la estructura de las vías aéreas desde, digamos, quinta, octava generación del árbol bronquial y el tejido parenquimatoso en sí. Entonces, fue, digamos, un estudio donde, en resumen, optimizaron la tomografía para compararlo con estudios funcionales. Y bueno, el estudio demostró exitosamente la distribución de la ventilación pulmonar por un modelo de flujo de la red de vías aéreas de escala completa, es decir, de todo el pulmón, específico para el paciente y con correlación positiva cercana con el HPX, o sea, de xenón por resonancia, y el BESPECT, que usa el tecnesio 99. Entonces, bueno, esto ofreció vislumbres valiosos en la ventilación regional y del flujo de aire dinámico, que puede aplicarse en una variedad de enfermedades pulmonares, pero como es una prueba de piloto, está todavía en vez, porque haría falta obviamente aplicarlo a un mayor número de pacientes de manera multicéntrica para tener un pool de datos extrapolarizables y que pueda volverse una herramienta clínicamente útil, ¿no? Y confiable. Así que bueno, esto, compañeros, fue todo por hoy. Una volada sobre este estudio, sobre esta demostración, y que a mí me pareció bastante interesante y valioso. Muchas gracias.